Hola chicas, bienvenidas a mi canal. Mi nombre es Claudia y en este video les voy a enseñar qué tipo de aguja tenemos que elegir en el momento de tejer. Como podrán observar, tenemos distintos tipos de agujas. Finitas, con el mango de silicona, de metal, de plástico, de madera. ¿Dónde vemos el número de la aguja? En el caso de las de silicona, en la parte del lomo. El número de la aguja corresponde al grosor de su punta. En el caso de las de metal, lo podemos ver aquí en el lomo. ¿Sí? ¿Cómo elegimos qué aguja utilizar? Si vamos a utilizar un hilado finito, como sería el caso de un macramé, vamos a tener que elegir una aguja fina. ¿Cómo la medimos? Agarramos el hilo y lo montamos en la punta de la aguja. Si nos queda cómodo, significa que este sería el número de aguja con el que vamos a tejer. Influye también mucho cómo es nuestra manera de tejer. Hay chicas que tejen más apretado, chicas que tejen más flojo, o dependiendo también cuál queremos que sea el resultado de nuestro tejido. En el caso de que queramos que sea un tejido normal, lo tenemos que medir de esta manera. Si nosotros para este tipo de hilado eligiéramos una aguja demasiado finita, nos costaría mucho agarrarlo. Y en el caso de que elijamos una aguja muy gruesa, el hilo se perdería y el tejido nos quedaría demasiado flojo. ¿Qué pasa si en lugar de algo tan finito elegimos una lanita más intermedia? Esta es un 4/7, es un normal, una medida intermedia de lana. En este caso tendríamos que elegir una aguja intermedia. Esta es una 4.5. En este caso, la lanita nos coincide bien en la punta de la aguja, para lo cual nos generaría un tejido cómodo de hacer. En el caso de la totora, por ejemplo, que es un hilado más grueso, o un tejido, por decirlo de alguna manera, un trapillo más grueso, tendríamos que elegir obviamente una aguja más gruesa. Podríamos elegir una aguja número 10, o estas que vienen de plástico, que son más grandes, con una punta más cómoda tipo 12. Lo mismo sucedería con este tipo de hilado, que también es más grueso. Podríamos tejer tranquilamente con una aguja número 10, pero no podríamos tejer nunca con una aguja más pequeña porque la lana no entraría en la punta y se nos dificultaría a la hora de tejer. Bueno, ahora les voy a explicar qué sucede con las dos agujas o tejido tricot. ¿Qué sucede en el caso de las dos agujas o el punto tricot? Obviamente también tenemos distintos grosores de agujas para tejer distintos hilados. En el caso de un hilado finito, de un hilado tipo mohair o una lanita de bebé que es muy finita, obviamente vamos a tener que elegir unas agujas más finas. En este caso, el número de la aguja suele estar en estas cabecitas. Voy a agarrar una un poco más grande para que se logre ver bien. En este caso, que es un número 4,5, no sé si se alcanza a ver. Y en el caso de estas, el número está también en la punta o en la parte del lomo. ¿Sí? En el caso de que querramos elegir un hilado intermedio, podemos llegar a elegir un tipo de aguja número 5, una aguja intermedia, y en el caso de un hilado más grueso, una aguja número 7 estaría bien, o una número 9. Yo les voy a mostrar ese tipo de hilado. Yo estoy haciendo este tipo de tejido, que es este tipo de hilado, y estoy utilizando una aguja número 9. En el caso de las dos agujas, es más difícil tratar de ver qué número de aguja es el correcto. Yo sé que a muchas no les gusta hacer muestras o hacer pruebas, pero tendríamos que ir haciendo distintas pruebitas de tejido para ver si nos gusta que nos quede un poco más ajustado o un poco más suelto, o cuál sería el resultado de nuestro tejido. En el caso de las dos agujas, nosotros es como que vamos a tener que hacer prueba y error para ver cuál de todos los resultados de nuestro tejido es el que más nos gusta cómo quedaría.